Bueno, pues entonces estamos en la segunda sesión de los coloquios sobre este libro de José Ramón Ayllón, que lo que hace es seleccionar fragmentos escogidos de la Ética de Aristóteles y añadirle algunos comentarios o anécdotas. A mí me parece, no sé si han leído más, a mí me parece delicioso, ¿no? Bueno, por eso los propuse. José Ramón Ayllón es un autor fantástico. Entonces, bueno, está el coloquio abierto, pueden preguntar lo que gusten, pueden comentar, si no yo pues haré lo que me parezca. y listo el pollo. Carlos, ¿quieres decir algo? No, se ha activado tu pantallita, tu círculo verde en señal de que parece que activas el micro. O estas cosas que hace tú, ¿no? Bueno, la verdad es que al ritmo de lo que vimos la semana pasada no acabamos este librito en varios meses, pero tampoco hay prisa, ¿no? Pues por sacar 3 ideas yo creo que ya vale la pena. Cristian. Sí, Manolo, en el capítulo de la prudencia Vamos a vincula o menciona algo respecto a la inteligencia. Me gustaría si de repente puedes ampliar un poco más esos conceptos, ¿no? Y cuál es la relación entre la inteligencia y prudencia, ¿no? Y de repente cómo una se sirve de la otra. Esto está, la prudencia, ¿en qué punto están numerados los puntos? No encuentro su punto donde está eso. Bueno, yo comento lo que yo entiendo. Eh, 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 es decir, a mí me parece que distingue entre la sabiduría y la prudencia, ¿no? La sabiduría es la ciencia superior de lo que hay en el mundo, o sea, la comprensión de las cosas, del ser humano, del universo, etc. En cambio, la prudencia tiene por objeto lo que es humano y opinable. Prudente es el que delibera bien y busca el mayor bien práctico. Claro, el bien práctico es un bien que se hace. Eh, tiene guarda relación con la verdad práctica. Hay una verdad teórica, que es cómo son las cosas, claro. Pues, ¿tengo los lentes puestos o no los tengo puestos? Pues ahora es verdad que los tengo puestos y ahora es falso que los tengo puestos. Eh, eh, la verdad teórica es la correspondencia entre lo que pienso y la realidad. Eh, la verdad práctica, en cambio, la respuesta a la pregunta por la verdad práctica es un verbo, es ¿qué tengo yo que hacer? Tanto está situada en un fulano concreto, en un momento concreto, en unas circunstancias concretas. Entonces, ese es el bien práctico. La respuesta a la pregunta ¿qué me conviene a mí hacer? Y claro, lo prudencia tiene por objeto lo que es humano y opinable. O sea, porque puede ser de manera distinta como es. No necesariamente es así. Si yo tengo los lentes puestos, es verdad que tengo los lentes puestos y no puede ser de otra manera. No puede ser verdad que no tengo los lentes puestos. Eso es necesario. No puede ser de manera distinta a como es. La composición química del agua es 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Lo he dicho bien, H2O, ¿no? Y ya la química. Han pasado varias décadas desde que la estudié. No puede ser, no le puedes quitar un átomo de hidrógeno, añadirle un átomo de oxígeno, porque entonces eso no es agua. O meterle un potasio, bueno, pues será agua salada, ¿no? Pero, en cambio, lo que conviene que una persona concreta haga en un momento dado, pues no necesariamente es así. Hay pluralidad, esto en el curso que está haciendo Cristian de MGO, en el primer curso que hemos tenido, uno de los cursos de decisión y aprendizaje, hemos reflexionado mucho sobre esto. Es decir, sobre los problemas, las alternativas, pero problemas prácticos y alternativas, cursos de acción alternativos que un decisor enfrentado ante unos problemas concretos puede seguir. Y a veces hay distintas maneras de resolver un asunto. Puede haber unas mejores, otras no tan mejores. Puede haber algunas malas, que sería equivocado
Equivocado no en el sentido teórico, sino en el sentido práctico. En lugar de alcanzar un bien, vas a chancarte, ¿no? O vas a chancar a otros, ¿no? Entonces, en este sentido, hay dos tipos de inteligencia. La inteligencia teórica, que es a la que aquí se está refiriendo con la palabra sabiduría. A las palabras hay que entenderlas en el contexto en el que se está diciendo aquí. Dice, la sabiduría es la ciencia superior de lo que hay en el mundo. No dice la única ciencia, dice la superior, pues te da visión de conjunto, por la buena filosofía. En cambio, la prudencia tiene por objeto lo que es humano y opinable. El sabio no se ocupa de lo que es opinable. El que sabe química, no se va a poner a... Bueno, la gente puede decir lo que quiera sobre la química, pero si los ignorantes se ponen a hablar sobre el ácido sulfúrico, que eso no es opinable. Oye, yo tengo derecho a opinar. Bueno, sí, tiene derecho a decir lo que le dé la gana, pero ya, dígalo. Pero, en fin. En cambio, oye, ¿qué hay que hacer aquí, con esta cuestión? Pues eso no es tan así como cuál es la composición química del agua. Ahí hay una verdad práctica y una falsedad práctica, pero está como muy ubicada, como muy relativa a la gente y a la situación de ese agente, del que va a actuar. Es uno el que va a actuar. Porque si estoy hablando de lo que tiene que hacer mi primo, pues entonces ya cambia la cosa. Porque lo que tiene que hacer mi primo, pues depende de quién es mi primo, porque quizá yo tendría que hacer una cosa distinta, pero yo soy distinto de él, y aunque yo estuviera en su situación, yo soy distinto de él. En fin. Prudente es el que delibera bien y busca el mayor bien práctico. Entonces aquí hay dos componentes. Una de raciocinio, deliberar bien, esto es pensar bien, pero pensar bien no en términos teóricos, de no confundir el ácido sulfúrico con el agua, sino en términos prácticos. Pensar bien qué sería lo conveniente de realizar yo, aquí y ahora. Y buscar el mayor bien práctico. O sea, no es solo pensar bien, es querer el mayor bien. Entonces, en la prudencia están como imbricadas dos dimensiones. Por un lado, el pensamiento práctico, por otro lado, digamos, la voluntad, el querer. El pensamiento teórico dice, bueno, esto es ácido desoxirribonucleico o ácido nucleico. No, es que son ácidos, ¿no? Eso, no lo estoy seguro, ¿no? Sí se me quedó lo del ácido desoxirribonucleico. Ahora no soy capaz de repetirlo. Desoxirribonucleico, ¿no? Distinto es si me tomo una dosis de ese ácido o no. Es una cuestión. La segunda es una cuestión práctica. Bueno, pues puede ser una cuestión teórica. ¿Qué le pasará a un ser humano si ingiere alcohol etílico? Tengo un amigo mío que, bueno, tuvo la mala suerte de tomar un licor adulterado y, bueno, está bastante fastidiado. Bueno, le afecta mucho la visión. La recuperación va a ser lenta, ¿no? Porque el alcohol que tenía ese licor no lo puede digerir el organismo humano y es muy difícil de expulsar. Entonces, es un lío, ¿no? Porque va a ser lenta la recuperación de la vista, ¿no? Entonces, es justo, ¿no? La sabiduría práctica, que es saber qué conviene hacer, no es simplemente saber qué conviene hacer, sino querer hacerlo y hacerlo. El inteligente, ¿a qué no? Bueno, de nuevo, ya saben algunos que en mi canal de YouTube hay una conferencia, bueno, hay un montón de videos, ¿no? Pero míos no muchos, ¿no? Pero hay uno mío que es trampas lingüísticas, que lo suelo a veces recomendar en este curso teórico. Véanlo, porque así no tengo que explicarlo. Véanlo y discutimos. Ya tuvieron la clase, ¿no? Ganamos una sesión, ¿no? Hay que tener cuidado con las palabras y su significado, porque pueden ser trampas y a veces letales, ¿no? Entonces, el que es muy inteligente, pero no quiere actuar haciendo el bien, pues no tiene sabiduría práctica. O el que es muy inteligente, de que se sabe de química todo,
tiene una capacidad matemática brutal, pero no sabe deliberar en las cuestiones prácticas, no sabe conducir su vida, pues tampoco es prudente. Escribir libros de química, una eminencia en química, pero no es prudente, no tiene sabiduría práctica, no sabe conducir su vida. Hoy estaba almorzando, yo ya estuve almorzando con antiguos alumnos y amigos. Está uno que está en el rubro médico, ¿no? Y dice que los médicos, pues, claro, gente pues, que ha estudiado muchos años, una carrera que tiene mucha abnegación, porque son muchísimas horas, es una entrega brutal, no sé qué tal. Y claro, hay médicos que pasan a la élite, a las grandes clínicas y que ganan muy bien. Pero luego hay otros muchos que son empleados y que tienen sueldos bastante... y como han estudiado muchos años, claro, a veces se plantan los 42, 45 años y dicen, bueno, pues que gano poco y se la meten a negocios, ¿no? Y claro, no saben nada de negocios. Y él asesora porque a este tipo de... Y claro, son como especialistas muy sofisticados en un campo del saber, como es la medicina, pueden ser muy buenos médicos, pero para lo demás no tienen ni idea, ¿no? Entonces me contaba de uno que se ha comprado un tomógrafo, $800.000, pero luego no ha pensado cómo le va a conseguir los clientes, que le paguen por las tomografías para por lo menos recuperar la plata, ¿no? Entonces, otros tres que le piden, que montaron una clínica, y sitio tal, no sé qué tal, y bueno, estaba en la sala de espera vacía, pues no llegan los pacientes, le piden ayuda a él, pero ustedes son unas bestias, bueno, son unas bestias, bueno, en medicina sabrán, pero es que no tienen la más mínima noción de negocio y de, ¡buah! Entonces, eh, bueno, decíamos, claro, he estudiado el MBA en el PAC, yo estudié también el MBA en el UCL, y bueno, no es que no hablemos de bacanes, ¿no? Pero cuando el que estudia un MBA, pues si es medianamente bueno el MBA, aprende algunas cosas que, que mucha gente no las sabe, ¿no? Pues, y a uno ya le parece obvio, pero es que hay mucha gente que no... Bien. Y una cosa es la sabiduría técnica para ver el punto de equilibrio, cuántos clientes tengo que lograr por lo menos para no perder, que me paguen tanto, y cómo voy a hacer para lograr que se enteren y que vengan esos clientes, y qué tan arriesgado es, qué tan probable es que haciendo esto vengan o no vengan, por lo menos para no perder plata. Y otra cosa es conducir la vida, porque hay gente que maneja muy bien negocios, pero luego su vida... Pues, eh, eh, la prudencia es el arte de saber gobernar la propia vida, de saber cuál es la respuesta verdadera a la pregunta ¿qué conviene que yo haga hoy, 10 de febrero a las 7:34 p.m., hora del día? En mi caso concreto, pues seguir dando esta sesión, salvo que ocurra una cosa extraordinaria que me lo impida, ¿no? Entonces, lo que tengo que estar haciendo ahora es esto, ¿no? Requiere aprendizaje a pensar en términos prácticos y requiere desarrollo de la capacidad de querer el bien, o sea, de tener buena intención, de mejorar la intención. Entonces la prudencia es una virtud intelectual y moral. Tiene que ver con la inteligencia en su uso práctico y tiene que ver con la voluntad, con el querer. No es suficiente saber qué es lo que conviene hacer, porque si luego no me da la gana de hacerlo, entonces no soy prudente. Delibero bien, pero no actúo bien. Y ya probablemente no tampoco delibero muy bien, porque el proceso de deliberar es un acto prudencial, porque es que es aplicar, es un trabajo intelectual, pensar las cuestiones. Entonces también hay que pensar, bueno, ¿cuánto requiere que yo piense este asunto? ¿Lo tengo que pensar ahora? Esto lo pateo para el mes que viene. O no quiero pensar, a veces no queremos pensar. Me tengo en la cabeza debajo del ala como el avestruz. Eh, porque no quiero ver, porque ya esa es la astucia, el uso de la capacidad de juicio práctico, pero no para buscar el bien, sino para lo que me provoca, ¿no? Entonces, por eso hay gente inteligente
en términos teóricos, porque tiene una gran capacidad, yo creo que una gran elocuencia, capacidad lingüística, matemática, etcétera, pero que no son prudentes. Y hay gente que son muy prudentes y carecen de ciencia. No tienen... se puede ser un buen matemático siendo una mala persona. Pero no se puede ser prudente siendo mala persona. Bueno, sí en el empeño de ir mejorando. Soy medio bestia, ya sé que soy medio bestia, pero bueno, estoy tratando poco a poco de domar el caballo. Que bueno, que es lo que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida. Eso es así, no somos perfectos. No sé si les conté el otro día que iba con un muchacho universitario, voy a decir que no, de manera histórica, pero eh, soy un poco como su mentor. Entonces, me dice, Lucha, es que me cuesta ponerme a estudiar, me distraigo mucho, que no sé qué, que tal, para aquí, para allá, tal. Se quejaba, se quejaba, se quejaba. Y yo digo, te estás quejando mucho, te estás quejando de que no eres perfecto, de que no eres Superman. Claro, tú tienes el mismo problema que yo. Es decir, que la florejera te gana, que no sé qué, que no sé cuántos, y que no haces lo que tienes que hacer. Bueno, pero es que uno tiene que ir tomándose a uno mismo, y eso no lo logra uno en 3 minutos. En 3 días, 3 meses, 3 años, 30 años. Va adquiriendo uno virtud. Eh, entonces, la prudencia es también saber de qué soy capaz. Si yo no tengo virtudes, no me voy a meter en situaciones que para salir airoso requieren mucha virtud. Por ejemplo, si quiero ser presidente del gobierno y que voy a tener muchísimo poder, pues quiero tener muchísima virtud. Era Ulises, ¿no? Le pidió que le ataran. ¿Por qué? Porque sabía que no tenía suficiente virtud como para resistir los encantos de los cantos de sirena. Conocía su limitación, entonces arbitró unas medidas para evitar que hubiese sabía que iba a caer. Hay otros que dicen, nada, ya no, yo no, yo soy totalmente honrado, a mí no me compra nadie. Al día siguiente lo compran por 20 soles. Él cree que él se cree más honrado de lo que es. Justo antes, Juan Antonio Pérez López, que es, bueno, un sabio, decía que, dice, yo soy honrado hasta $10.000. Esto lo decía hace como 30 años. ¿No? Pues, ¿por qué $10.000? Porque en aquella época $10.000 era más plata que ahora. ¿No? Porque decía, en una ocasión tuve la oportunidad de robarme $10.000. Él sabía de contabilidad y control, era su especialidad. O sea, y yo sabía perfectamente que no iba a dejar atrás. Pero no quise hacerlo. Bueno, entonces, estoy honrado $10.000. Ahora, si en lugar de $10.000 yo un millón, no sé qué habría hecho. Es decir, oye, ya con un millón quizás me da la tentación de coger dinero y vuela, ¿no? Es bueno saber que no, no soy incorruptible, sino que soy, como dicen los santos, es un pecador, ¿no? Tener humildad y no creerse por eso. Bueno, esta es la diferencia entre la inteligencia teórica y la inteligencia práctica. La inteligencia práctica va acompañada de buena intención, si no, no hay prudencia, no hay sabiduría práctica, no hay saber dirigir la propia vida, las propias acciones. Cristian. Sí, justo cuando comentabas el tema del el deliberar, ¿no? Para hacer lo que es bueno, se me venía a la mente este concepto de la sindéresis, que entiendo que no es lo mismo que la prudencia, ¿no? Pero entendería que sí impactaría en que sea más o menos prudente, o me equivoco, o estoy mezclando mal los términos. La sindéresis es un concepto sofisticado posterior a descubrimiento posterior a Aristóteles, ¿no? Aristóteles no descubre, por lo menos en sus escritos, no hay indicios de que descubriera la sindéresis. La sindéresis, hasta donde yo sé, no es mi especialidad,
es un descubrimiento, me parece que de San Jerónimo. No recuerdo qué siglo es, debe ser siglo VII por ahí, ¿no? Entonces, es la mirada que la persona tiene sobre su modo de ser, sobre su inteligencia y sobre su voluntad, sobre las virtudes o vicios que tiene en su voluntad y en su inteligencia. La síntesis es la mirada que me permite a mí saber, pues, oye, no te metas en este lío porque te supera. O sea, es la que me dice, mira, ese negocio, yo también estuve, bueno, ya digo que estos últimos días vengo hablando con muchos antiguos alumnos, no, aprendo mucho de ellos. Y, y, claro, uno si está en negocios de $10.000, pues a veces te tientan con contratos de 100.000. Dices, es que si este pedido me sale bien, pues entonces doy un salto. Pero resulta que si sale mal, quiebro. Y que el que salga bien o salga mal va a depender, entre otras razones, de que me paguen o no me paguen. Es una exportación. Entonces, para meterte en determinados negocios, claro, dices, pero si es que me ha salido un contrato fantástico. Sí, pero el que te ha ofrecido el contrato también sabe que para ti es un contrato fantástico. Entonces, puede ser un anzuelo para que piques, ¿no? Entonces, contratas, tú haces el envío de contenedores y luego te dicen que han llegado mal o que no sé qué, que no conocen la carga, y es en el otro lado del charco, o no te pagan. No te pagan y te vas a la quiebra, porque no tienes espaldas financieras para asumir esa pérdida. Entonces, la sindéresis es la que te permite decir, cuidado, que esto ya no es el campeonato de fundito con tus patas del barrio, que ya te estás metiendo en ligas mayores. Entonces, con gente que es mucho más fuerte que tú, mucho más hábil que tú, y que quizá no juegan limpio. Tampoco. Entonces, vas a poder lidiar con esto. Claro, me decía que claro, he enviado contenedores y otro más experto y dice, mira, cuando envíes el primer contenedor, vete tú con el contenedor. Estate presente cuando se abre el contenedor con el cliente. Y casi mejor llévate un abogado también. Para que quede claro que ha llegado bien la mercadería, sobre todo si depende de si son perecibles, por ejemplo, etcétera. Ha llegado bien, que la entrega está correcta, que no sé qué. Y además, carta de garantía. Ayer estuve hablando con un compañero mío de MBA, de unos cuantos años, y lleva 20 años de freelance y ha hecho venta internacional. Tiene un blog muy interesante, ¿no? Entonces, decía, si no me aceptan una carta de garantía, creo que se llama, no le digo. Hay gente que se dedica a tirar por muerto. Entonces, en España hay un dicho que dice, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Claro, porque los toros, aunque sea una vaquilla, no sé, podría si vas a un toro de Libia de 500 kilos, entonces, cuidado porque se te mata. Pero aunque sea una vaquilla de 150 kilos, sin mala intención, porque es un becerro joven, te pega un empujón y te rompe las costillas, ¿no? Entonces, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Entonces, hay una expresión que se dice a veces, ante falta sindéresis. Quizá alguno la puede buscar ahora para ver el significado, pero tú tienes cierta conocimiento de que te falta saber ubicarte, dónde estás parado. Entonces, claro, te falta conocerte de qué eres capaz, qué talentos tienes y qué limitaciones tienes. Y saber, los empresarios les gustan los riesgos. Bueno, yo conozco bastantes empresarios, no conozco a ninguno que le gusten los riesgos. Todos quieren tener los riesgos bien controlados. Hombre, a veces, bueno, la vida está llena de riesgos. Me puede caer un sismo ahora y se me cae el techo encima y frito el pescadito. Pero hay que identificarlos y tratar de neutralizarlos. Porque a veces uno dice, bueno, es que he contratado a esta persona, le he dado una plata, no sé qué y tal, y me ha prometido no sé cuánto y tal. Bueno, puede que no me cumpla. Ya. Puede ser que sí.
Pero ¿qué pasa si no me cumple? Bueno, si no me cumple, como el otro día hablaba con uno de ustedes, si no me cumple, me va a fastidiar, voy a perder una plata, voy a perder un tiempo, pero digamos que lo tengo identificado, el daño y la posibilidad de que eso ocurra. Digamos, no me mata. Claro, distinto es que si me falla, no, me quiebro. Cuidado, porque no es lo mismo. No es lo mismo perder un contrato que me hace quebrar, o que no me pague un cliente que me hace quebrar, a que no me pague un cliente que es el 10% de mi facturación. Me contaban también de una compañía bastante glamorosa que no le pagaba a las compañías de taxis que contrataba. Entonces, le dio un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, una compañía pequeña de taxis, pues quiebra. Entonces, tratan a otro. Y esto como estrategia, pues no nos sinvergüenza, ¿no? Claro, pues si yo soy el que tiene una pequeña empresa de taxis, tiene 10, 15, 20 taxis, claro, esta empresa me contrata, ¡ay, qué bien! Me va a entrar un montón de plata, pero, pues, no me esperaba yo que esto no me pagara. Pues, pecaste de ingenuo, y casi ahora quiero, y no vas a recuperar la plata esa. Muy difícil. Mm, no sé si estoy respondiendo, Cristian, a la sindéresis es la mirada que la persona tiene sobre el estado de su inteligencia y su voluntad, y también de su psique. Es lo que me permite pues, conocer que yo soy muy vehemente, o que yo soy muy tranquilo, o que soy demasiado pasivo, o que soy demasiado fosforito, o que soy... Esa mirada es importante porque me ayuda en la deliberación, para decir, mira, cuando uno conoce el estado de ánimo y dice, mira, en estos momentos prefiero no hablar con esta persona porque le voy a morder un ojo. Entonces, ya mañana que se me pase, ya hablo. Porque no conozco mi capacidad de autocontrol. Cuando estoy caliente, es una medida sana de tomar decisiones. No decidir en caliente, enfadado. Pero para eso necesito aguantar el impulso, ¿no? Eh, hay 3 grandes hábitos innatos descubiertos. Aristóteles descubre el de la sabiduría. Es la ciencia superior de lo que hay en el mundo, la mirada al conjunto. Eh, eh, o posteriormente a ese hábito, si no lo entiendo mal, ya saben que yo no soy experto en filosofía, no en nada, pero eh, posteriormente algunos le llaman el hábito de los primeros principios. Y reservan el nombre de hábito de sabiduría al conocimiento que me permite darme cuenta de que yo soy distinto de todas las demás personas y de todo lo demás que hay en el universo. Eso toda persona se da cuenta. O sea, otra cosa es que sepa formularlo, como yo lo estoy formulando ahora. Eso es un conocimiento innato y que es superior a la inteligencia, es supraintelectual. El hábito de los primeros principios, el hábito de la sabiduría, que me permite darme cuenta de que yo no soy mi modo de ser, soy más mi modo de ser. Y luego el tercer hábito innato es la sindéresis, que es, bueno, que lo que acabo de decir anteriormente no es del todo preciso, porque la sindéresis es la que permite conocer mi modo de ser. Claro, y la unión de los 3 me permite, desde el conocer personal, pues darme cuenta que soy distinto de la realidad física, soy distinto de otras personas, que las personas son distintas de las realidades físicas, y que soy más que mi modo de ser. Mi modo de ser es distinto de la realidad física. Son 3 hábitos innatos. Aristóteles descubre el de conocimiento de la realidad exterior, San Jerónimo el del conocimiento propio, lo denomina sindéresis. El hábito de sabiduría, no sé si me descubre. Pero si uno lo formula con estos términos técnicos, dice, pero son cosas que sabemos todos.
Porque gente que no llega nunca al colegio sabe que él es distinto a los demás, distinto a todo lo demás, sabe que, pues, que los caballos no son personas y sabe un poco cómo es su modo de ser y que es más que su modo de ser. Claro, el peligro es que los patinazos nos los llevamos cuando empezamos a introducir confusiones. Me reduzco a mí, a la idea que tengo de mí mismo, me reduzco a mí, a lo que conozco de mí, creo que lo que soy como me conozco, reduzco a los demás a la condición de cosa o de animal. Bueno, pero esto es posterior a Aristóteles, Cristian. Por lo menos de la síntesis, sí. Y Aristóteles tampoco descubre la intimidad personal. Bueno, a nivel de en su formulación teórica, claro, estoy hablando de las formulaciones teóricas. Como persona, probablemente sí. Pero... Bueno, es el primero que la indica cuando habla del intelecto agente. Uno de los grandes descubrimientos de Aristóteles es lo que se llama intelecto agente, que dice que es algo divino en el hombre, ¿no? Y dice poco más. Pero es lo que activa la inteligencia como facultad. Entonces tiene que ser superior a la inteligencia. Entonces, sí, durante siglos después los filósofos me han roto la cabeza para saber, y esto del intelecto agente, qué pepino es, ¿no? No quiero decir mentiras, porque está grabando de dramas. ¿Qué es eso? Y hay algunos que dicen, es común a todos los humanos. Eso lo dice uno de los grandes árabes, no sé si a Averroes o a Vicente. Eh, ahora no me atrevo a decir cuál de los dos. Pero entonces eh, se acabó la dignidad humana y caes en el panteísmo. O si lo atribuyes a Dios, que es Dios en mí, entonces también caes en el panteísmo. Eh, ¿Qué es eso? Aristóteles no dice mucho. Bueno, filósofos posteriores, Tomás de Aquino dice, no, Leonardo Polo, bueno, Tomás de Aquino no sé si esto lo dice, ¿no? Leonardo Polo dice, bueno, aquí ya me estoy metiendo en cosas que desconozco, que es la definición posterior. Pero bueno, lo que está claro, lo que está claro, yo tengo, sí, creo que es así, que lo que Aristóteles denomina intelecto agente es el ser personal. Es, es, lo, es cada persona. Cada persona es un intelecto agente. Distinto. Eh, eh, por tanto, no puedes decir, y claro, y si es común a todos, entonces, ¿qué es lo distintivo de cada persona? Nada. Entonces es como las abejas, pero otro día leí que una abeja vive, ¿cuánto? 40 días, se coge, visita no sé cuántos miles de flores y recoge el equivalente a una cucharadita de miel, ¿no? Y muere. Esa es la vida de una abeja, ¿no? Eh, nosotros, los humanos, no somos así, ¿no? Bueno, me he ido muy lejos con lo de la simbiosis, pero no sé si esto aquí, ¿no? ¿Qué más? La prudencia es virtud teórica y práctica al mismo tiempo. Porque no es saber cómo son las cosas, sino responder a la pregunta ¿qué conviene que yo haga? Es conocimiento directivo. Los directivos, los gobernantes, los padres, los profesores, en cuanto que diriges gente, requieres prudencia. Ese es el conocimiento, ¿qué conviene hacer? Le digo a esta persona que no pasa nada, que tranquilo que se va, o le meto una cuadrada, o eh, ¿qué? ¿Peleo esta batalla o no la peleo? Eh, eh, Es conocimiento directivo que requiere estudio, mucha experiencia, petición de consejo y reflexión ponderada, ¿no? El hombre prudente es reflexivo.
hay dos tipos de imprudencia, el que se piensa demasiado las cosas y no actúa, y el precipitado, que actúa sin pensar. Son dos vicios. La prudencia es saber pensar adecuadamente cada cuestión. Prudente reflexivo no quiere decir que se tira 3 horas reflexionando sobre si pide agua con gas o sin gas en un restaurante. Eso es imprudente. ¿Me explico? Okay. Piensa demasiado una cosa que no requiere tanto pensamiento, ¿no? En un segundo o dos ya. Pues aunque el no y el sí son breves de decir, a veces se deben pensar mucho, ¿no? Hay cosas que hay que pensárselas mucho, ¿no? Ya lo había dicho el emperador Marco Aurelio, prudencia quiere decir atención a cada cosa y ningún tipo de descuido. O sea, ojo al detalle, ¿no? No es fácil la prudencia. De hecho, los jóvenes pueden ser sabios, pero no prudentes. Sabios, y a veces no tienen esta sabiduría de la que estamos hablando, pero sí pueden ser buenos matemáticos, buenos en geometría, buenos en inglés, pero no son buenos conduciéndose en la vida ni dirigiendo. Porque la prudencia es el dominio de lo particular, el dominio del caso concreto, el caso distinto. Es que casi siempre es así, sí, pero muchachos, ¿y si este es un caso de los que no es así? Al que solo se llega por la experiencia, claro, el que ha visto muchas situaciones. Claro, hay gente que ha visto muchas situaciones y no ha aprendido nada. Hay otros que ven dos y ya aprendieron. Eh, eh, pero como ha pasado por más situaciones, en el MGO, que hizo Carlos, que está haciendo Cristian, el otro día estuve hablando con, bueno, en fin, ya hay como 5 profesores que me han dicho, el programa, el salón del PAD, donde las discusiones son más potentes, con diferencia, es el salón del MCO. El otro día lo sospechaba, el otro día me lo confirmó su jefe diario. Y este solo quiere dictar ya en el MCO. Y ya sé por qué. Pues porque tienes gente que, bueno, medio salón ya han hecho el MBA, el otro parte que no ha hecho el MBA porque no han querido hacerlo, tienen bastante experiencia de vida, de formación, ya han visto bastantes cosas, están ahí no porque quieran el cartón ni porque lo necesiten para ganarse la vida, entonces, y vienen con una actitud de aprendizaje y nosotros, entonces, claro, las discusiones, pues no son como en otros programas, que dan de clase a chiquitos de 25 años o a gente que se creen altos directivos, que se creen muy listos, pero que no lo son tanto, claro, a la hora de discutir un caso, que se nota. Entonces, y a los profesores lo que nos suele gustar es tener buenos alumnos en el aula. Cuando tienes un profesor medianamente bueno, lo que quieres es gente con nervios, no. Ay, bueno, ¿cómo era 2 más 2, 4? ¿Puede repetir usted que no sé qué? Hay que explicarle las cosas con manzanitas, ¿no? Bien. Y el joven no tiene experiencia, porque esta se adquiere con la edad. Ahora, hay ancianos que son ignorantes, porque no han aprendido con la experiencia. Puede haber más jóvenes que quizá no con tanta experiencia, pero han adquirido gran sabiduría. Pero ese que ha adquirido gran sabiduría, si sigue así, dentro de 20 años va a ser más sabio que con 20 años menos. ¿Eh? Por esa razón, las opiniones de los expertos, de los ancianos y de los prudentes no valen menos que las demostraciones, pues la experiencia les ha dado vista y por eso juzgan rectamente. Dejarse aconsejar es propio de la conducta prudente. Una persona prudente sabe pedir consejo, sabe a quién pedir consejo, sabe si seguir o no el consejo. Pero no se cree la mamá de Tarzán para decir, nada, no necesito preguntar a nadie, ya está claro lo que tengo que hacer. Sobre todo en determinados asuntos. Ah, no voy a llamar a mi médico para consultarle si pido agua con gas o sin gas, o helada o sin helar, o de una marca o de otra. Pamela, adelante. Sí.
Más bien era como una, no tanto como una pregunta, sino como una reflexión. Adelante. En psicología, eh, tú siempre estás observando las conductas de las personas y enjuicias sobre eso, ¿no? Eh, Y los por demás lo ejemplo, a mí lo... sabemos, y los demás lo sabemos, y cuando hablamos con una psicóloga o una psiquiatra, te cuento. Yo el otro día estuve hablando con una y dices, y le digo, es que tú escaneas al interlocutor, ¿no? Y eres intimidatoria, ¿no? Se ríe. No, Y dice, "Ay, yo no digo nada, yo no digo nada". sí, Eh, la gente te cree que cuando tú entras a una reunión, ya hay psicólogo y empiezan ay, las bromas y que, está estudiando. o sea, que te creen medio brujas y o sea, son cosas, no, pero ahorita cuando usted estaba hablando de esto, me hacía pensar que normalmente cuando tú estás, tú dices, esta persona no tiene filtros, ¿no? Es un imprudente, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo no fue prudente para pedir ese consejo? O sea, en todo momento la prudencia te acompaña, ¿no? Está contigo, o sea, pido un consejo, no pido un consejo, levanto la mano, no levanto la mano, o estás en una situación, puede ser estresante o tomar una decisión, la prudencia te acompaña. Entonces, a veces cuando pueden pasar cosas que tú dices, oye, ¿cómo esa persona se ha atrevido a hacer eso? Tú dices, oye, ¿fue prudente o no? En realidad es como que también es parte de tu día a día, ¿no? Es decidir algo, es como, a veces puede lindar entre lo patológico también, es decir, ¿cómo has atrevido a hacer eso si eso es un imprudente, ¿no? O sea, puedes hasta causar daño a otro, ¿no? Es bien interesante cómo lo miras tú, es decir, la relación entre el saber hacer o el deber hacer, de acuerdo a cómo tú también lo enjuicias, ¿no? A ti mismo, es decir, o sea, oye, ¿me mando a hacer esto o no? ¿No? Es decir, eso es... ahorita pensaba en cuánta gente que puede lindar con lo anormal ha dejado de ser prudente o a lo contrario, ha sido prudente, ¿no? Es una reflexión que me venía en la mente. La normal es una palabra que yo cuando la escucho entro en divulgación, como saben algunos que están aquí, porque anormal, ¿qué quiere decir? Es una expresión equívoca, porque puede querer decir que está fuera de la norma, del estándar de calidad, o puede querer decir que está fuera de ¿Y lo, de cuál de tus estándares? fuera de O lo sea, ¿de cuál de frecuente, los...? Claro. Ujú. pero también puede querer decir que está fuera de lo frecuente, puede querer decir que es inusual, o raro, o extraño. Pero lo inusual o extraño es distinto de lo bueno o lo malo, digamos, de estándar de calidad. Es decir, yo qué sé, el nivel de aceite en el carro, el motor del carro, pues tiene un nivel normal. ¿Qué quiere decir? Que es lo adecuado. El aceite tiene que estar ahí. Si está fuera o más o menos, está en una situación de anormalidad. Pero eso es distinto de que sea frecuente o infrecuente. Pero por eso la palabra, yo tengo publicado un libro que se titula Continuous Mental, de publicidad. Está agotado en papel, pero se puede comprar en digital. Puede haber cosas normales y frecuentes. O sea, en el sentido de que son frecuentes, son usuales y que están dentro de lo conveniente. Y eso es fantástico. Luego puede haber cosas anormales en el sentido de malas, inconvenientes, defectuosas, por exceso o por defecto, y que son infrecuentes. Son raras, son extrañas. Y qué bien, porque sea así. Eh, pero luego te encuentras con los otros dos cuadrantes, a mí me gusta mucho hacer cuadrantes, que es el de lo, lo anormal, pero en el sentido de infrecuente, pero que es de calidad. Entonces, ante eso dices, qué lástima, ojalá fuera más frecuente, que hubiera gente de esa calidad. Pero se dice que es raro, eso es anormal. Sí, pero es anormal no en sentido negativo.
porque ojalá fuera normal, en un sentido de más frecuente de lo que es. Como, no sé si han leído pues, 7 capítulos sobre la justicia, las leyes. El 99% de los seres humanos prefieren y están en su perfecto derecho la televisión idiota, la lotería, el Tour de Francia, el fútbol o el bingo antes que la cultura escrita, dice un George Steiner, ¿no? Dice Aristóteles, de hecho, la mayor parte de los hombres viven a merced de sus pasiones, buscan los placeres, huyen de los dolores y no tienen ni idea de lo que es verdaderamente hermoso y agradable, pues no lo han probado nunca. La cultura, reconoce Steiner, es muy exigente y el animal humano es muy perezoso, ¿no? Entonces, alguien dirá, bueno, pero es que es normal. Típica situación, se han divorciado. Bueno, pues es normal. Pero ¿qué quiere decir ahí la expresión normal? ¿Que es algo bueno? No, no lo es, pero sí que es frecuente. Bueno, ¿y qué pasa ante cosas que no son buenas, pero que son muy frecuentes? Mal de muchos, pues ahí el refrán dice consuelo de tontos, y yo digo epidemia, como la del COVID. Es frecuente, es que ha agarrado el COVID, y ya nadie se sorprende, otro más, ¿no? Pero no es bueno. Bueno, la última variante, yo lo agarré en enero, y no sé qué variante agarré porque no me lo han dicho, pero estuve una noche fastidiado, un día fastidiado, al día siguiente ya no tanto, y el tercer día pues resucitó, o sea, perfecto. Está recluido para evitar contagiar, pero está mejor que nunca, ¿no? Entonces, pero no es bueno, o sí, porque quizá es bueno pasarlo, porque te fortalece más ante un posterior nuevo contagio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la palabra normal. Y luego con lo patológico que mencionabas, Pamela, ahí me parece que hay otro punto importante, que es la libertad. Entonces, por aquí me parece que yo he leído antes, o sea, que el Kindle está bien para algunas cosas, pero luego para buscar lo que quieres encontrar. Es decir, el comportamiento patológico hay que distinguir la acción libre de la que no lo es. Esto, yo no sé si esto que acabo de preguntar, Pamela, tú lo has escuchado antes. Hay que distinguir la acción libre de la que no lo es. Eso lo habéis tratado en la carrera de psicología. Esto que acabo de formular. Lo de la libertad, ¿Cómo se distingue la acción libre de la que no lo es? pero dentro de una patología No, no, o en general. dentro del comportamiento humano, en general. ¿Las personas son libres o no son libres? ¿Actúan siempre libremente o nunca? A veces sí, a veces no. A ¿En qué veces medida, a veces te en qué controlan. medida sí, en qué medida no? ¿Cómo se puede distinguir si alguien está actuando libremente o si yo estoy actuando libremente o no? ¿O en qué grado, mayor o menor? Este tema no lo han tratado en la carrera de psicología. No lo han dedicado una clase extra, un cuarto de hora. No me acuerdo. No, por eso soy honesta. Bueno, le he preguntado ya a un puñado de psicólogos. Varios me Yo han dicho que del, no. yo del, He preguntado a gente que ha hecho maestrías en psicología y en recursos humanos. Bueno, tampoco es que a los que yo he preguntado sea quizá una muestra suficientemente representativa. O sea, Representativo. no quiero hacer una formulación general, pero lo que me dice es que no. Se quedan sorprendidos. Y en el libro Cómo mandar bien, este sí no está agotado. No lo tengo aquí detrás. No sé, quizás en Dedico mi unas caso páginas a explicar eso. claro, Porque en mi caso yo lo patológico, a ver, cuando alguien hace una cosa mala, una maldad muy grande, que daña a otros, el tipo que sea, ¿no? ¿A dónde lo llevamos? ¿A la cárcel
o al sanatorio mental. Estoy poniendo en posiciones extremas, o sea, de cosas ya... Porque no es lo mismo. Si la persona no tiene control de sus actos, ¿dónde lo llevas? ¿A la cárcel o al psiquiatra? ¿Lo llevas al juez o lo llevas al psiquiatra? ¿Cuál es la diferencia? El que llevas a la cárcel, el que ha hecho eso de manera responsable. Llevas al sanatorio al que ha hecho eso, pero no era responsable de ese acto malo que ha causado quizá un daño grande a otros. Está loco. No era dueño de los actos que estaba realizando, mientras que el otro sí era dueño de los actos que estaba realizando, en este caso malos y malos con consecuencias dañinas graves para terceros. Actuar libremente, claro, esta distinción es muy importante para la dirección, por eso yo en el libro Cómo andar bien, que es el primer libro de una serie de libros donde explico cómo dirigir bien organizaciones en cuanto a que están compuestas por seres humanos, porque las organizaciones se pueden ver desde muchos puntos de vista, pero a la hora de dirigirlas no hay que olvidarse de que están compuestas por humanos, hay que dirigirlas bien. Entonces dedico unas páginas en este primer libro a esta distinción. Y yo creo que las páginas que yo he escrito sobre esto, quizá no haya páginas mejores en castellano que lo escrito. Pero quizá me estoy tirando de la moto, como dicen en mi pueblo, ¿no? Quizá viene alguien y dice, oye, se ve que has leído poco, porque hay bastantes libros que lo explican mejor. Puede ser. Pero bueno, yo lo explico de manera bastante didáctica. Yo actúo libremente. Los seres humanos podemos actuar libremente. Claro, esto, un materialista, un mecanicista, un determinista lo niega. Los seres humanos no actúan libremente. O sea, la libertad es una fantasía, es una veleidad, es una apariencia, es un autoengaño. Creemos que somos libres, pero en el fondo nuestros actos están condicionados por factores que escapan a nuestro control. Somos marionetas, movidas por hilos conscientes, inconscientes, pero que eso reduce al ser humano a una vaca. La vaca actúa así, movida por condicionamientos, internos o externos. ¿El ser humano tiene condicionamientos externos? Sí. Internos también. El propio temperamento, el estado metabólico, el estado de ánimo, que a veces te empuja en una dirección o en otra. Pero el ser humano actúa determinado por esos estímulos o puede... Yo creo que sí, puede sobreponerse. O sea, el ser humano cuando actúa, su actuación es reacción automática, se le llama instintiva, donde empuja el factor en que confluyen los distintos vectores de condicionamientos externos e internos, o no. En las vacas yo creo que sí, en los perros yo creo que sí. Por tanto, si sabes cómo condicionarlo, controla su comportamiento. Un buen domador hace con un caballo lo que quiere. Un buen pianista hace que el piano suene como él quiere. Bueno, si está bien afinado el piano. Porque sabe cómo tocarlo para lograr las respuestas que él quiere del piano. Con los seres humanos puedes hacer esto en la medida en que tengan menos autocontrol, sean menos libres, sí, son más vulnerables a la manipulación, son más manipulables. Pero el ser humano, ¿puedes hacer esto con el ser humano? ¿O el ser humano te puede sorprender? Yo pienso que finalmente el comportamiento humano depende de la decisión que ha tomado esta persona. Y esa decisión brota de su interior, no es consecuencia o efecto causado por las influencias tanto externas como internas, porque todo el mundo interior también lo influye en un sentido o en otro, ¿no?
tengo una noche de pesadilla o que no me quito de la cabeza una cancioncilla. A mí me pasó con una de Metallica hace unos años. ¿Verdad? Bueno, se me han metido algunas, pero hace unos años no quiero ni pronunciar la canción, porque es que es espectacular, pero es que se te mete y no me la quitaban encima, ¿no? Entonces, claro, son unos genios, ¿no? Pero me fastidiaba porque es que no me lograba quitarme de la cabeza la musiquilla esa. Estaba queriendo dormir, no sé qué tal. Y digo, pues ya, a veces, bueno, eso tampoco es muy molesto, pero fastidia, hay cosas mucho peores, ¿no? A veces uno está en la cama y no puede dormirse y tampoco se puede quitar de la cabeza una cosa, y, en fin. El otro día hablando con un médico decía, sí, pues a veces es que estamos queriendo resolver la humanidad pues a las 3 de la mañana. Y además no resolvemos nada. Pero no controlo ese flujo. Me lo encuentro, como que me duelen las muelas o como que alguien me choca, ¿no? Pero la respuesta mía ante esa situación viene determinada por eso o por la decisión que yo hago. Claro, en la medida que viene determinada por eso, pues en esa misma medida estoy actuando menos libre, ¿no? Un sonámbulo no está actuando libremente. Está caminando por el pasillo, pero cuando Pero sueño, esa, claro, esa es una cuando condición sueño, física, ¿no? cuando sueño no estoy actuando libremente, pero estoy tomando decisiones para aquí, para allá, etc. Pero no hay libertad. A veces, cuando no actúo libremente, cuando no soy consciente de lo que estoy haciendo o cuando no quiero hacerlo. Y al revés, ¿en qué medida soy libre? Pues cuando quiero hacer lo que estoy haciendo y soy consciente de lo que estoy haciendo. Son dos ingredientes. El ser consciente de lo que estoy haciendo y de lo que involucra. Yo le puedo estar rompiendo unos papeles, pero creo que es papel viejo que hay que votar. No me di cuenta que es un contrato valiosísimo. Yo pensé que era papel viejo. No, me has roto una barbaridad. ¿Qué has hecho? No, vete a buscar los papeles. Tenemos que... Él no era consciente. Su acción era romper papeles viejos. Aunque físicamente rompió un documento valiosísimo. La carta de Galileo a no sé quién, el único ejemplar que quedaba del original firmado por Galileo. Sí, oye, pucha, ¿cómo has roto eso? ¿No? Si lo hubieras hecho a propósito, pues sí sería quizás hasta delito, ¿no? Porque, pero, bueno, quizás sí lo hiciste a propósito, pero creyendo estar rompiendo papeles viejos. Tú no eras consciente de que estabas rompiendo un documento muy valioso. Si hubieras sido consciente de que estabas rompiendo un documento muy valioso, tú no habrías roto el documento muy valioso, porque tú no querías romper un documento valioso. Pero si lo rompiste es porque tú concebías que eso era un papeleo. Que había que votar y ya estaba bien estos papeleos por aquí. La típica en la casa que a veces hay que hacer limpieza. Esto no sirve para nada, ya hay que votarlo, ¿no? Claro, pero hay veces que soy más consciente de lo que hago, otras veces no tanto. Hay veces que actúo con mayor voluntariedad, otras veces no tanto. Cuanta mayor es la voluntariedad y mayor la conciencia, es mayor el grado de libertad que estoy poniendo en eso que hago. Cuanta menor, pues menos la libertad que estoy empleando en esa acción. Si la conciencia no hay, o no hay voluntariedad, no hay libertad. Y que no hay libertad, ¿qué quiere decir? Que esa acción no es mía, no es algo que yo he hecho, es algo que me ha pasado. Me pasó que rompí, sin darme cuenta, un documento valioso. Me pasó que pisé a alguien, que atropellé a alguien, pero no lo vi, yo no quise atropellarlo. Puede haber influencia en la Es causa. involuntario. Estaba manejando a mucha velocidad y efectivamente nadie piensa que se quiso atropellar a esa persona, pero a veces hay un voluntario en causa. Bueno, el grado de libertad equivale al grado de responsabilidad. ¿Y qué significa responsabilidad? Que ante la pregunta ¿quién ha hecho eso? Puedo responder yo he sido.
¿Cuándo puedo responder yo he sido? Pues cuando eso que yo he hecho lo he hecho con plena conciencia y con perfecta voluntariedad. Entonces esa acción es atribuible a mí. No ha sido causa de locura transitoria, o de un ataque de depresión, o de un enfado monumental que los agarré infragante y a mi esposa engañándome con otro infragante, agarré una ametralladora, ¡rush! Me los bajé porque es un crimen pasional. ¡Ah! Me sacaron de mis casillas, ¿no? Esa acción, claro, luego digo, estaba mal lo que hice, me arrepiento, pero claro, es que en ese momento no pude controlar. Y los demás entendemos, bueno, sí, esa acción que hiciste fue poco libre. Es distinto de la venganza premeditada, con nocturnidad, alevosía, fraguada y orquestada con meses de anticipación. Ahí hay mucha libertad, porque no es la reacción del calentón del momento, ¿no? No todas las acciones que realizan los seres humanos son libres y no todas son igualmente libres, pero sí realizamos acciones libres. Y las acciones libres son las imputables a la persona. Claro, una persona puede, yo qué sé, violar a alguien o matar a alguien, pero es que está loco. ¿Qué hacemos con él? Y si está loco. A veces, claro, es una estrategia de defensa del abogado, ¿no? Aducir locura transitoria o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, es que si estaba loco, efectivamente ha hecho una maldad, pero él no quiso hacerlo, ¿no? Entonces lo que requiere es tratamiento psiquiátrico. Y si es peligro, porque puede volver a hacerlo, pues entonces lo encerramos. Porque lo dice, bueno, es que este no tiene maldad, porque no quiere hacer daño, pero es que no controla sus actos. Entonces, por proteger a los demás, pues lo tenemos que poner a buen recaudo, ¿no? Es distinto del que sí lo hace libremente. A ese lo sancionamos. ¿Sí? Lo metemos en la cárcel. Metemos en la cárcel a los que hacen el mal libremente. Llevamos al sanatorio a los que hacen el mal no libremente. Esta distinción es fundamental para entender la condición humana. Porque además los hábitos y virtudes se adquieren en los actos libres. El crecimiento en autocontrol para el bien, eso es la virtud, capacidad de autocontrol para el bien, saber lo que es bueno y querer hacerlo. Entonces es un crecimiento doble, es un crecimiento de discernimiento y es un crecimiento motivacional. Solo tiene lugar ese crecimiento en las acciones libres. Cuando uno libremente elige hacer lo que cree que es bueno hacer, y lo quiere hacer y lo hace. Así como el músculo solo crece cuando se hace esfuerzo, como los que están un montón de horas en los gimnasios, claro. ¿Cuándo crece el músculo? Pues cuando lo ejercitan. ¿Cuándo crece el grado de excelencia y de prudencia y de virtud de la persona? Cuando ejercita su libertad. Y la ejerce bien. Aquí está también. Bueno, lo dice por ahí Aristóteles. Estas cosas son descubiertas por Sócrates y Aristóteles. Aristóteles es el primero que empieza a poner estas cosas, ¿no? Es decir, para ser prudente, para ser justo, creo que en el tema de la justicia es donde lo dice, me parece. De las acciones involuntarias, unas son perdonables y otras no, pero las involuntarias, en la medida que además son inconscientes, no son atribuibles. Todos los errores que se cometen, no solo con ignorancia, sino por ignorancia, son perdonables, claro, porque no son atribuibles a la persona. No era consciente de lo que estaba haciendo. Las cosas las descubre ya Aristóteles. Descubre la acción libre y las olvida en las carreras de psicología, ¿no? Y en las maestrías de recursos humanos y de psicología, ¿no? Y es muy importante para el conocimiento propio y la libertad, porque yo no soy responsable de las cosas que me pasan.
Bueno, puedo haber sido responsable in causa, claro. Si no he estudiado, pues me ha pasado que llegué al examen y no sabía nada. Entonces, yo no sé, me pasó que no sabía, sí, pero debías haber sabido, porque si hubieras estudiado. Pero yo sí soy responsable, o puedo serlo, de la actitud que adopto ante las cosas que me pasan. Soy responsable de lo que hago, de lo que decido hacer. Pues, me he puesto a estudiar, ¿no? Y me ponen a estudiar, tenía la voluntad de ponerme a estudiar y la disciplina para estar estudiando una hora, ¿no? Pues, y otra hora, y otra hora. Y luego resulta en el examen, pues sabía la respuesta a todas las preguntas. Esto ha sido, y tengo el, bueno, esto es, yo tengo la, ¿cómo? Yo soy responsable de haber estudiado y me he granjeado un mérito porque yo me lo merezco, ¿no? Porque me lo he trabajado, ¿no? Podía haber decidido dejarme llevar por la flojera, ponerme a ver televisión, internet, etcétera, y no estudiar. Pues en ese caso yo habría tomado una decisión libre, distinta. La segunda no es buena, la primera sí, ¿no? En la buena crezco, en la mala decrezco. En mi capacidad de discernir lo que es conveniente hacerlo y quererlo y hacerlo eficazmente. Se gana en prudencia, en el saber dirigido a dirigir mi vida, mis decisiones. Claro, a veces, ahora se estudian mucho los textos. Obviamente, eh, las personas, cuando actuamos, podemos estar sesgados. Y quizá es inevitable tener textos, ¿no? Hay muchos tipos, ¿no? Claro, la persona más sabia, pues, detecta sus sesgos y trata de neutralizarlos. Pero siempre puede suceder que es que no. Es que hasta el más sabio se equivoca. Es que era muy difícil, ¿cómo no la vi venir, no? Y yo, eh, a veces nos confiamos. Como sé mucho de un asunto, me confío, ¿no? Y el exceso de confianza, pues, eh, eh, pero lo que sí controlo es mi intención. Ahí no es eso. Yo puedo actuar bien intencionadamente y resulta que como no me he dado cuenta de cosas, pues entonces el médico que quiere montar un negocio, pero se cree que simplemente comprando un equipo caro o alquilando un espacio para la clínica, claro, no se da cuenta de que no tiene ni idea de lo que es un negocio, de cómo conseguir clientes, etcétera. Entonces, ha actuado de buena fe porque él quería, pero ha perdido hasta la camisa, ¿no? Estaba sesgado. Su mirada era miope ante asuntos que si hubiera tenido mejor mirada, pues se habría dado cuenta, ¿no? Y habría evitado, pues, perder hasta la camisa, ¿no? O el que se deja seducir por una oportunidad de negocio muy importante, pero no se da cuenta de los riesgos. Y de esos riesgos que escapan a su control. Está jugando a la tinca, ¿no? Bien, pero si actúa con buena intención, no se deteriora como decisor en el aspecto intencional, volitivo. Y irá aprendiendo de sus errores. Mira, es que no me di cuenta de esto, la próxima vez lo tengo en cuenta. Pero su intención está siendo buena. A veces hay sesgos inadvertidos, seguramente todos tenemos esto. Los más inteligentes o los más sabios, menos. Pero, seguramente también, ¿no? Pero lo importante es actuar con buena intención. Eso de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones es una expresión que hay que agarrarla con cuidado. Porque efectivamente no es suficiente la buena intención para actuar bien. Como dice Aristóteles, no basta querer para ser prudente, hay que saber. Pero nadie se va al infierno con buena intención. Al infierno se van los que actúan con mala intención, conscientemente y voluntariamente con mala intención. Aunque resulte que hayan hecho bien. Uno puede estar con mala intención de hacer una maldad, pero resulta que hay una carambola y lo consideran héroe. Pero no era héroe,
Hay una película de Bruce Willis que trata un poco sobre eso, ¿no? Él aquí, claro que sí. Así que, Carola. Manolo, ¿puedo poner un ejemplo de política? Quieras, ¿no? Ya. Pedro Castillo, por ejemplo. O sea, él mismo dice que no esperaba ganar la presidencia, ¿sí? Pero, o sea, desde todo punto de vista fue un irresponsable porque no tiene la capacidad para gobernar, no tiene la experiencia para gobernar y se mete en una participa de unas elecciones y gana las elecciones, ¿sí? Entonces, él, muy suelto de huesos, dice que no tiene experiencia, pero, ok, no conocemos no sabemos si él es consciente de si sus intenciones, o sea, no sabemos si sus intenciones son buenas o malas, pero lo que sí está claro es que no tiene la inteligencia para gobernar. Entonces, no, desde ese punto de vista se podría decir que, o sea, él no se le puede juzgar mal porque no la ve, ¿no? Pero no parece muy justo no juzgarlo mal, ¿no? Porque un tipo que se presenta a unas elecciones sin tener idea de lo que se le viene o de lo que es gobernar un país, claramente está actuando mal, ¿no? Desde mi punto de vista. Mayormente. Puede haber una persona que esté haciendo algo objetivamente malo, pero no se esté haciendo malo al hacerlo, porque él no está siendo consciente de que está haciendo algo malo o tampoco quiere hacer algo malo. Entonces, está haciendo objetivamente... Yo puedo estar pisando a alguien, estoy haciendo algo malo, estoy dañando a otra persona, pero puede ser que yo no sea consciente de que lo estoy pisando ni quiera estar pisando. ¿Y eso significa que no está siendo una mala persona? Yo no digo que no esté siendo mala persona esa persona. Estoy haciendo una formulación teórica sobre el comportamiento humano, no sobre el actual presidente de Perú, que desconozco mayormente. Lo que estoy diciendo es que una persona puede estar haciendo algo malo sin ser consciente de que lo que está haciendo es malo y o sin querer hacer eso que es malo. Una cosa es que alguien haga algo malo y otra cosa es que sea malo al hacerlo, se esté haciendo malo al hacerlo, subjetivamente. Yo me hago malo cuando hago el mal a sabiendas y voluntariamente. A sabiendas de que es malo lo que conscientemente, teniendo conciencia de que lo que estoy haciendo es malo, aunque esté equivocado, porque puede ser que lo que esté haciendo no sea malo, sino bueno, pero yo creo que es malo y lo quiero a pesar de eso, entonces me hago malo, aunque resulte que no, o al revés. Pero eso no parece muy justo, ¿no? Para el resto de personas. No, O sea, lo que piensa la gente sobre la justicia o la injusticia, pues es un tema que puede ser interesante de discernir. Pero yo estoy hablando de lo que habla Aristóteles, que es la libertad, su crecimiento en cuanto a la excelencia en el comportamiento, en cuanto a la propia felicidad, en la contribución del propio comportamiento ante los demás. Entonces, yo no quiero hablar del caso del presidente del Perú actual porque no es mi tema ni lo conozco, no tengo suficiente información, entonces no voy a... Pero caben 18 escenarios. Por ejemplo, puede pensar que dice es una mejor alternativa a la suya a otro, porque otro va a ser peor que el país. Por ejemplo. Manolo, yo quería comentar. ¿Cómo le rebates eso? Pues anda, échale hilo a la cometa, ¿no? Es que usted está mal porque no sé qué, es ignorante. Sí, pero mejor yo que otro ignorante que además que es muy listo, pero además es un sinvergüenza. Yo por lo menos no lo sé. En fin, se le puede dar la vuelta a la cuestión, creo que fácilmente, pero no quiero hacer ese ejercicio ahora, ¿no? Cristian.
Sí, yo quería hacer un comentario un poco en función a lo que comentaba Carola, ¿no? En el punto 46 dice que la prudencia a veces se le identifica con dos de sus corrupciones, y una de ellas es la astucia ruin. Me pregunto si Castillo no entra dentro de esa tipificación, ¿no? O sea, podría ser, ¿no? O sea, porque prudente parece no ser, ¿no? Es que, a ver si lo explico bien, ¿no? Es que en el acto libre, la persona crece o decrece en libertad. Entendido por libertad la capacidad de esa persona de descubrir lo que conviene que él haga, de quererlo suficientemente y de hacerlo eficazmente. Pongamos dos ejemplos extremos. Yo que sé, la madre Teresa de Calcuta, es una mujer extraordinaria, ¿no? Y yo que sé, pues, Barrabás, ¿no? Entonces, o un narcotraficante o sicario, o yo qué sé, es un desastre, ¿no? Entonces, la ética que le dice a la madre Teresa de Calcuta, mejore. La ética que le dice al desastre, mejora. Entonces, puede ser que es un desastroso porque tiene un montón de vicios, porque no sé qué, no sé cuántos. Sin embargo, esté tratando de corregirse, de domarse. Se está peleando contra sí mismo para... Entonces, esa persona está creciendo. Porque está realizando actos libres buenos. Es decir, yo soy un borracho perdido, ¿no? Me tomo 50 pisco sours en una tarde, o 80. Pero es que la semana pasada me tomaba 100. Estoy tratando de tomar menos, poco a poco. Esa persona está en un proceso de mejora, aunque objetivamente siga siendo un desastre. Pero está mejorando. Y puede ser que la madre de esa Calcuta esté en un proceso de aunque, si comparas, dices, bueno, una persona, su modo de ser es más virtuoso que la otra. Sí, pero una está creciendo y la otra está decreciendo. O sea, la ética estudia la libertad humana y la lógica de su funcionamiento. Y a lo que invita es a mejora. Entonces, recuerdan aquello de Jesucristo, no juzguéis y no seréis juzgados. Porque uno puede decir, mira, objetivamente lo que está haciendo esta persona está mal. Es inadecuado porque hace daño a otros, qué sé yo. Pero lo que no sé es con qué cabeza y con qué intención la persona está haciendo esto, salvo que hable con ella y me lo cuente. Y sepa también formularlo, porque a veces hay personas que no saben, o no quieren decirme porque dicen, ¿a usted qué le importa? ¿Quién es usted para preguntarme? O, aunque sí quieran contarme, no saben formular bien lo que les pasa. Hay personas que no tienen tal pobreza de lenguaje y de matices que es como tratar, como la labor del veterinario. La del coach es la labor del veterinario, porque el caballo no dice dónde le duele, ¿no? Hay que adivinar, ¿no? O el bebé llora, pero ¿qué le pasa? Esto es saber, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, ¿qué le pasa? Que estoy muy mal, doctor, o no sé qué, pero ¿qué le pasa? Es que estoy muy mal, ¿pero por qué? Porque lo que me pasa es muy malo, ¿pero qué malo? ¿Que tiene hambre o que tiene dolor de muela? No sabe distinguir entre el hambre y el dolor de muela, o la decepción amorosa, qué sé yo, ¿no? Entonces, desde fuera, si yo no conozco el acto, no puedo opinar. Y para conocer el acto hay que conocer el acto y el agente que realiza ese acto. O sea, cómo el agente está actuando. Si no lo conozco, pues entonces... La ética lo primero que diría ¿es libre esa persona al hacer eso? ¿Qué no se está dando cuenta? Bueno, entonces no se está deteriorando. Porque él no está eligiendo, aunque elija voluntariamente hacer eso, él no lo está concibiendo como malo.
equivocadamente no lo considere como malo, pero puede ser que también sea inocente de esa ignorancia. O puede que no, que sea una ignorancia culpable, como la del estudiante que no sabe las respuestas, pero debía saberlas si hubiera estudiado razonablemente, tampoco 500 horas, pero si hubiera por lo menos dedicado 10 horas a lo que el profesor dijo que tenía que estudiar, y 10 horas pues era razonable que estudiara, pues lo habría sabido, ¿no? Con su grado de inteligencia, claro. La ética es la disciplina que se ocupa de estudiar la lógica de la libertad humana. Lo primero que pregunta la ética es, ¿fue libre esa persona al hacer eso o no? Si no fue libre, la ética no tiene nada más que decir. La música no tiene nada que decir sobre las gamas cromáticas de un cuadro. Ahí no hay sonido. Entonces, si la acción es libre, ahí la ética en que se fija. Si esa acción libre es buena o es mala. ¿Y qué quiere decir buena o mala? Que la persona al hacerla crece o no crece en libertad. Segundo punto. Pero de nuevo hay que meterse en los zapatos de la gente, ¿no? Tercer punto, es decir, la acción libre buena es la que busca, la que sabe discernir el bien hacer, quiere hacerlo y lo hace. Es que está sesgado, se ha equivocado al apreciar lo que convenía hacer. Bueno, pero de manera inocente, ¿no? Él estaba actuando de buena fe. Y Jesucristo también dice, claro, como esto es difícil de saber de un tercero, pues hay que ser cauteloso a la hora de lanzarle calificativos. Puedo decir que se está equivocando, que está haciendo esto que es inadecuado, etcétera, pero juzgar su actuación desde el punto de vista ético en mejor de los casos, una estupidez. Porque estás hablando de lo que no sabes, pero no te das cuenta de que es un ignorante hablando de lo que ignoras. Y luego también está la frase de Jesucristo, dice, las prostitutas les precederán en el reino de los cielos. Eso es lo que dice Jesucristo. Es decir, oye, ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo, que también es de Jesucristo. O sea, un poco más de sindéresis, antes de mirar a los demás. Mírate a ti mismo, un poco de autocrítica, y quizá te ayuda a comprender también a otros, ¿no? Y disculpar, por lo menos, porque decir, bueno, si es que a mí también me aprieta, a mí el zapato también me aprieta, no a él por el lado derecho, ahí por el izquierdo. Entonces, la ética sirve para evaluar mis propios actos libres, no los de los demás, porque los de los demás muchas veces no los conozco. Y además, aunque los conozca, son de los demás, no son míos. Ahí entra el tema de la dirección. ¿Tengo yo que hacer algo ante el comportamiento que creo que es malo o bueno de otro? Bueno, pues a veces hay que hacer algo, otras veces no. Depende de quién eres tú, eres tu gente, su mamá, su empleador, lo votas por él o no votas por él. Ya son otro tipo de decisiones, ¿no? Y luego el siguiente capítulo trata sobre la justicia y las leyes. Ah, todos los tiranos, eh, todas las revoluciones se hacen en nombre de la justicia. Y a veces está justificado, ya los pensadores de la escuela de Salamanca, por lo menos, si no antes desarrollaron la teoría del regicidio. ¿Cuándo es lícito matar a los reyes? ¿Y cuándo no? Bueno, a veces está justificado bajarse al rey, ¿no? Es un tema que tratan, que es tabú ahora. Tema de los que no se puede hablar, ¿no? Pero, claro, sí, nos vamos a bajar al rey porque el rey es un tirano, sí. ¿Eso es así o es porque tú quieres hacerte con el poder? Y suplantar al tirano y estar tú en su lugar. Le acusas de tirano, te pones tú en su lugar y lo único que hemos hecho es cambiar un tirano por otro. Acuérdense de la película La rebelión en la granja, ¿no? Todos los animales son iguales, pero unos más iguales que otros.
Y bueno, hay ejemplos de estas últimas décadas y el siglo pasado de eso, unos cuantos, ¿no? Entonces, eso también lo trato en el libro con David. Cuidado, ¿qué hacer cuando los jefes son unos sinvergüenzas? Pues a veces está justificada la defensa propia y bajar normas. Pero cuidado, porque no vaya a ser que lo que estoy es racionalizando yo. Me presento como a Dalí de la justicia y los derechos humanos, pero si me miro un poco con detalle, digo, el bien hay que hacerlo de manera justa. El fin no justifica los medios. Porque si pretendes hacer justicia de manera injusta, pues estás desacreditando el avance, ¿no? Es que esto es insoportable. Bueno, pues si no lo puedes soportar, pues vete a darte una ducha de agua fría, vete a pasear por el parque. Pero lo que no puedes es hacer el mal para combatir el mal. Porque si combates el mal haciendo el mal, te haces malo tú. Hasta, decía Tomás Moro, hasta al mismísimo diablo le tengo que dar el beneficio de la ley. Pero si es el diablo, lo tengo que condenar y meter en la cárcel, pero respetando las leyes. Entonces, si la ley está a su favor, tengo que darle el beneficio de la ley, porque si no, ya me agarró. Yo estoy siendo injusto. Lo que quiere el diablo es que seamos injustos. Entonces, yo prefiero no estar en deuda con el diablo. ¿Se entiende? Tomás Moro, que era gran jurista y que murió injustamente por un tirano, el que estaba, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Bueno, 50.000, pero pues, aquí lo dejamos, ¿no? Pues con esto